Buenas tardes chicos, en este video haremos un repaso de las características de la narración, haciendo énfasis en tres de los géneros más empleados en México, como es la leyenda y el cuento. Ambrose Bierce menciona que cualquiera puede contar una historia. Sin embargo, narrarla implica una serie de características y de recursos literarios que permitan captar la atención de nuestro público. Por ello menciona que es un talento raro, pero aunque sea raro, lo podemos ir fomentando en nuestros alumnos. Como ustedes saben, México tiene una gran diversidad cultural. Por ello se puede decir que hay tantas historias como pueblos en nuestra república, ya que la narración ha sido uno de los medios en el que los pueblos han podido transmitir sus valores y cosmovisión del mundo. Es tan importante la narración oral en nuestro país que es común que todos los niños, y creo que incluyéndonos, hemos escuchado historias de nuestros padres y abuelitos, y hasta de nuestros propios compañeros. Esas historias pueden ir desde aspectos religiosos, otros con personajes históricos o seres fantásticos. Y nos hacemos conscientes de la importancia de estos textos orales cuando llegamos a la escuela y tenemos que estudiar esos géneros y sus características. Sin embargo, ahorita en tu formación como docente, no nos enfocaremos en que memorices las características, sino que comprendas de dónde surgen y cómo influye en el psique del ser humano. Por lo tanto, es necesario que aprendan a conocer las diferencias de la esencia de cada uno de estos tipos de narraciones para poderlo utilizar al momento de estar en clases. Durante tu proceso como maestro, en los libros de texto siempre vas a encontrar muchos mitos, leyendas y cuentos del ámbito mexicano, ya que son de los géneros que más se utilizan o más comunes de nuestro país. Y previamente hemos realizado un ejercicio para recordar la diferencia entre mitos y leyendas. Ahora verás un video donde podrás ahondar en cómo la leyenda se vuelve verdad. Y posteriormente, en el segundo video, nos centraremos en los tipos de cuentos, cómo los cuentos pueden ser clasificados, sobre todo en el ámbito mexicano, y cómo el mito puede convertirse en mito. Toda esa información la escucharán de voz del especialista en literatura mexicana Aurelio González. Cuando concluyan, deberán de comentar el presente video y colocarme en sus comentarios cuál fue el dato más significativo para ustedes y por qué. Espero este video les sea de gran utilidad para nuestras siguientes actividades. ¿Qué hace diferente una leyenda de otra narración tradicional? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un cuento y una leyenda? Indudablemente esto depende del transmisor. Un mismo tema, una misma historia, en una comunidad puede funcionar como una leyenda y en otra como un cuento. Lo que ha cambiado es la valoración que hace el transmisor del texto como verdadero o ficticio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se está contando una leyenda, se está estableciendo un pacto de verdad entre el transmisor y el receptor. Esto es, quien cuenta la historia la da por verdadera, pero para darla por verdadera, también sus receptores tienen que asumirla como verdadera. Por lo tanto, algunos de los recursos para establecer este pacto de verdad es que la leyenda no tiene un principio formulístico como el del cuento del tipo había una vez,
sino que se ubica en un tiempo y en un espacio claramente identificados por el receptor. Esto es, allá por la Acequia Vieja o en el centro de la ciudad, antes de la Revolución o en la época virreinal o cuando vivían los aztecas por aquí, pasó tal cosa. En muchos casos se da también como un argumento una forma narrativa que es una memorat, que es el documento de decir, a mí me pasó, yo vi tal cosa sucedía. Entonces, una leyenda va a poder contar tanto hechos naturales como sobrenaturales, va a poder hablar de distintos personajes, pero siempre va a ser desde la óptica de los valores que están vigentes para esta comunidad. Por lo tanto, lo que se cuenta, una vez que se establece el valor de verdad, tiene que ser además verosímil. Y lo verosímil no quiere decir realista. Esto es, cuando se cuenta esta historia, es posible. Incluso se puede pensar que eso ahora ya no sucede, pero antes sí sucedía. Por lo tanto, la ubicación temporal, hace unos años, hace un siglo, aquí en ese monte, en esta cueva, es fundamental. Entonces, la leyenda, en cuanto a relato tradicional, la conserva la comunidad en la memoria colectiva y va a poder variarla de acuerdo a las distintas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyendas que se cuentan no solamente pertenecen a un pasado remoto, hay leyendas que se ubican y que surgen de un tiempo moderno. Por lo general, las leyendas son breves, cuentan un solo episodio y tienen un desenlace sobre lo que pasó. A grandes rasgos podríamos clasificar que hay leyendas explicativas, aquellas que nos explican el origen de una montaña, de un río, de elementos de la naturaleza. Otras pertenecen a este mundo de lo escatológico, de lo extremo. Nos van a hablar del bien, nos van a hablar del mal, son referencias por lo general al más allá o a personajes de ultratumba. También hay leyendas religiosas, esto es, de premios, de castigos, con apariciones de santos, de la Virgen, de imágenes milagrosas, de castigos, y hay otras que son leyendas sobre personajes. Y aquí pueden ser personajes históricos, personajes que han tenido un devenir en la historia de la comunidad, o personajes que se han ido creando con el paso del tiempo y han adquirido un sentido legendario. Evidentemente, en un país como México, con una multiplicidad cultural y un devenir histórico regional particular, hay una gama muy amplia de leyendas. Hay algunas que son absolutamente regionales y hay otras que abarcan grandes zonas o incluso podríamos decir que nos hablan de todo el país. Lo que tiene la leyenda es que claramente está marcado su valor identitario. Esto es, se cuenta en un lugar y corresponde a la identidad de ese lugar. Así es ahí. También la leyenda tiene otro elemento. La leyenda por lo general puede ser el refugio de relatos míticos desfuncionalizados. Esto es, se conservan como elementos identitarios, aunque en realidad ya no tienen funcionalidad porque la explicación fehaciente que daban ya no tiene sentido. Se va a hablar de estos personajes legendarios como pertenecientes a un pasado. Y ahí no se cuestiona su verdad actual, se parte de que fue una verdad de aquella época. Entonces nosotros podríamos distinguir grandes espacios para esas narraciones. Va a haber un espacio que corresponde, por ejemplo, a los relatos que tienen su origen en elementos, temas y personajes del mundo prehispánico. Por lo general, estos relatos van a tener su
apoyo, su estructuración en el mundo rural. Van a pertenecer al mundo campesino y normalmente pueden estar relacionados o no con grupos mestizos o con grupos indígenas. Y van a estar adaptando estas creencias del mundo prehispánico. Por otra parte, en el ámbito urbano, lo que vamos a tener es una estructuración a partir de relatos que explican la propia realidad de la urbe y por lo general se van a situar en un pasado lejano. Y para la ciudad el pasado lejano es el mundo virreinal. El origen de un nombre de una calle, de una situación, va a estar ubicada en este contexto particular. Por otra parte, cuando hablamos de leyendas de personajes, los personajes van a poder tener una larga tradición, incluso desde el origen medieval, como las leyendas del Señor Santiago. Van a poder ser de personajes que no tienen ninguna realidad histórica, aunque el pacto de verdad que establece la leyenda así lo afirma, tales como la leyenda, o van a poder pertenecer a un pasado más inmediato, leyendas sobre Zapata, ¿sí? Entonces el panorama es amplio, pero la leyenda también se va a apoyar en los elementos inmediatos de la cotidianidad, los animales salvajes, pertenecientes al mundo de las serpientes, o animales mucho más caseros, gatos, perros, que se pueden ver y que no son peligrosos como un búho, pero que pueden tener un valor simbólico. O sea, no nos olvidemos que cuando el tecolote canta, el indio muere. O sea, se da un sentido a estas imágenes. También van a poderse referir a las apariciones. O sea, el santo milagroso, la imagen milagrosa. Entonces, ¿qué es lo que importa? Que el acervo de leyendas de una comunidad es la relación que se establece con una serie de creencias, de valores sobre su entorno inmediato. Esto es, el entorno inmediato puede estar incluso apoyado no solamente en la divinidad o el santo fulano, sino elementos absolutamente contradictorios, como podían ser los seres pequeños, los duendes. Y vamos a tener que hay una presencia, un mantenimiento de vitalidad, de chaneques, si estamos hablando de estos pequeños personajes que nos vienen desde la mitología mexica, o los aluches que vienen de la mitología maya, o claramente duendes. Simplemente duendes de gorro puntiagudo que van a poder burlarse, hacer bromas, esconder cosas, hacerle travesuras a los personajes o alterar el orden de la casa. Entonces, desde la Virgen, el santo, la divinidad, el personaje histórico, el personaje cotidiano, los relatos de un pasado remoto, la historia inmediata, la cotidianidad, se van a registrar en forma de leyendas. Su valor, su tono, el acontecimiento va a ser extraordinario. Y en el momento en que se nos cuenta, se nos va a estar diciendo, esto es verdad, no es un cuento, hay que creerlo. En México, los tipos de cuento tradicional siguen las líneas generales de otras regiones. En general, se puede decir que el cuento tradicional no es tan ingenuo como pueda parecer. Tampoco es tan sencillo. En todos los países y en todas las culturas, y da lo mismo que hablemos de celtas, egipcios, hindúes, persas, árabes, así como chinos, germanos o vikingos, o mayas, purépechas o guaraníes, el cuento se cultiva desde la antigüedad más remota y se cultiva siguiendo una tipología en la cual la mezcla de ficción y función de entretenimiento va aparejada con la de transmisión
de valores. Hay un propósito didáctico deliberado en este marco de entretenimiento. Los cuentos tradicionales podrían agruparse de muchas maneras. Esta es una de ellas. En primer lugar, tenemos cuentos de animales. Tenemos animales que parecen humanizados, esto es, que tienen comportamientos del hombre. Por otro lado, tenemos unos animales semi-humanizados a los cuales se les da solamente una cierta inteligencia, y animales que podríamos decir zoológicos, que actúan como tales, por lo general en narraciones que no tienen como objeto la particularidad del animal, sino que aparecen como un elemento accesorio. Entonces, ese sería un primer gran apartado del cuento tradicional, el cuento de animales. Después tendríamos uno que es probablemente el más impresionante. Es el de los cuentos maravillosos. Estos cuentos maravillosos implican la aparición de seres con poderes extraordinarios, propiedades mágicas, lugares encantados, seres de otra realidad, y que van a contarnos historias que inciden sobre la vida cotidiana. Esto es, puede haber un pescador y el pescador encuentra un pez que habla y que tiene además poderes maravillosos. O hay que ir a una tierra extraña, distinta, a buscar la flor que va a curar la enfermedad del rey. O nos vamos a encontrar con el ogro, el ser desmesurado, que pone pruebas al ser humano común y que para superarlas va a tener que acudir a la astucia, a la inteligencia, pero también a poderes sobrenaturales. Estos son lo que llamamos cuentos maravillosos. También tenemos cuentos disparatados, aquello que en inglés se llama el nonsense. Esto es, son historias de lo incoherente, de lo absurdo, de lo inverosímil. Son actitudes de personajes que están más allá de la realidad y que tienen estos comportamientos en ámbitos que no es la magia o lo maravilloso, sino simplemente el absurdo. Tenemos otro tipo de cuentos que son los cuentos de costumbres. Por lo general son acciones, situaciones que podrían haber sucedido. Y en estos cuentos lo que predomina es el sentido del humor. O sea, contar estas historias da una situación burlesca. Aparece un tipo de personaje, el tonto, el bobo, que a veces en estas costumbres da una respuesta que por su ingenio resulta más triunfador que el inteligente. Tenemos otros cuentos, por lo general mucho más breves, que son claramente humorísticos, que se condensan en una anécdota, que están en la frontera con el chiste. O sea, hay una mínima secuencialidad en lo que se cuenta y su objeto es la risa. Tenemos formas particulares de este cuento. En México, por ejemplo, en el norte, en la zona de Sonora, es lo que se conoce como charras, que son estos microcuentos humorísticos. Y por otra parte, tenemos cuentos religiosos. Estos cuentos religiosos que cuentan milagros, que cuentan acciones de algún personaje relacionado con el sistema de creencias, están muchas veces en la frontera con las leyendas devotas. ¿Qué es lo que pasa? Que estos cuentos, aunque no se cuestiona su verdad, se asumen como válidos. En ese sentido, destacan los cuentos maravillosos.
O sea, Aurelio Espinosa, un investigador de Nuevo México que recolectó gran cantidad de cuentos, decía que los cuentos de encantamiento son aquellos en los cuales entran los elementos maravillosos y sobrenaturales mezclados con elementos sacados de la realidad. Y eso es lo que vuelve tan fascinante el cuento maravilloso, porque es la aproximación a este mundo de otra realidad que asumimos como verdadera. Entonces, los cuentos maravillosos se vuelven también una fuente de información, un receptáculo de elementos culturales muchas veces ya olvidados, que han funcionado en otro tiempo y que ahora se dan como lo imaginado. La función de los cuentos maravillosos es la de entretener, pero al mismo tiempo tratan de ayudar a los miembros de una comunidad a comprenderse a sí mismo y a desarrollar su personalidad como miembro de esta comunidad. Los lugares en que suceden estos cuentos maravillosos son todos los del entorno. Lo mismo van castillos, ruinas, mansiones, cementerios, bosques o selvas mágicas, islas, mares, ríos o el mundo subterráneo, cuevas, túneles, en los cuales se pueden encontrar elementos maravillosos de una riqueza extraordinaria. Estos elementos de la cultura, de la situación olvidada, mantenida en el secreto, hacen que en la transmisión de padres a hijos se esté transmitiendo algo que el receptor reconoce como de una gran riqueza, y es la imaginación. O sea, es algo que rebasa la propia realidad y nos da la posibilidad de interpretar nuestra realidad. Y en esto se toma una distancia del cuento maravilloso al mito. El mito es un hecho fehaciente. Se cree porque explica la realidad. Pero el mito solamente se transmite por el relato mítico, que está explicando la realidad. Cuando ya no se cree en esta realidad, en esta explicación de la realidad, el cuento es cuando aparece. Y el elemento es maravilloso. Y nos va a hablar de otra realidad. Es por eso que muchas veces los personajes de cuentos maravillosos se pueden confundir con elementos que provienen de una realidad mítica. Así vamos a tener que un personaje de un mito pierde su nombre, pero luego rescatamos en el cuento maravilloso personajes que ya su propio nombre los identifica. Pedro de Urdemalas evidentemente crea una serie de conflictos por su astucia, sus trampas. La Bella Durmiente es evidente que tiene que estar dormida. Cuando hablamos de otros seres nos van a dar eso mismo. Entonces, a final de cuentas, en el cuento de hadas, en el cuento maravilloso, se proyecta la realidad que tienen los individuos de esta comunidad. Y entonces la manera en que van a proyectar su yo es integrado en una serie de fantasías colectivas, que van a reconocer y van a identificar a los personajes que se mueven en mi mundo, pero que a su vez tienen una dimensión del mundo del otro, al cual yo, miembro de esta comunidad, tengo acceso en el momento en que recibo el cuento. Y el cuento me va a dar la posibilidad de la imaginación, de la creación más allá de mí mismo y de más allá de mi propia comunidad.